Dende, trabajando por el desarrollo en democracia de nuestro país, contribuyendo a la formación de una ciudadanía comprometida y participativa, promoviendo políticas públicas que impulsen el desarrollo económico inclusivo y el fortalecimiento de nuestra democracia, abriendo espacios de análisis y debates de los grandes temas nacionales, creando puentes de cooperación entre el Estado, la sociedad civil y el sector privado. Desarrollo en democracia. Dende. Muy buenas noches, bienvenido como todos los miércoles a Plaza Pública Dende. El tema que hoy traemos a la Plaza Pública es la aprobación que Paraguay tuvo del examen de Gafilat, que es un tema muy técnico, un tema muy, podría ser árido, pero es un tema fundamental para el desarrollo futuro del país. Para poder entender este tema, creo que es importante recordar que el mundo ha vivido en las últimas décadas un acelerado proceso de globalización. Cuando decimos globalización, se ha globalizado la noticia, se ha globalizado los medios de comunicación, se ha globalizado la moda, se ha globalizado el sistema financiero y se han globalizado cosas buenas, pero también se han globalizado cosas malas. Por ejemplo, se ha globalizado el terrorismo, se ha globalizado el narcotráfico, se ha globalizado el uso del sistema financiero para el lavado del dinero. Entonces, ante esta globalización y ante desafíos globales, los países se han unido y han creado instituciones que de alguna manera promulgan reglas y normas que permitan la coordinación internacional para enfrentar esos desafíos. Por ejemplo, tenemos el Fondo Monetario Internacional, que nuclea a las entidades bancarias, los bancos centrales, a los ministerios de Hacienda, para promover políticas económicas internacionales. En ese contexto se creó, unas décadas atrás, Gafilat, básicamente un grupo de acción financiera latinoamericana, que es básicamente la unión, diríamos, de ministerios tipo CEPRELAB en Paraguay y entidades similares en diferentes países de América Latina. Estas entidades promulgan normas, reglas, sistemas, mejores prácticas que los países deberían, si quieren combatir el lavado de dinero, deberían ir aplicando internamente. Para poder aplicarlo internamente, muchas veces deben promulgarse leyes, normas, deben crearse instituciones, como se creó CEPRELAB en su momento, y periódicamente hay que pasar o hay que someterse a algún examen para ver si el país está cumpliendo con estas normas. Entonces, lo que ocurrió en estos últimos 2 años, básicamente ha sido eso. Paraguay se sometió a esa evaluación de parte de Gafilat y la buena noticia es que pasamos el examen. Pasamos raspando en ese sentido, con notas, diríamos, cercanas o muy cerca todavía del aplazo, pero pasamos. Y pasamos también con un informe cualitativo que nos hizo Gafilat, en el cual nos indica una serie de debilidades que tiene el país, que todos conocemos, ¿verdad? País, una economía pequeña, muy rodeada de 2 grandes países vecinos, casi todas las ciudades grandes de Paraguay en frontera. Eso nos hace muy permeable a todo ese movimiento de estos países para Paraguay. Una economía informal muy grande. Bueno, todos esos problemas sabemos que tiene Paraguay, con lo cual hay que redoblar esfuerzos para prevenir el uso diríamos, del sistema financiero paraguayo para el lavado de dinero. Entonces, hemos pasado el examen, eso es motivo de celebración. Eso fue posible gracias a una muy, muy fuerte cooperación del sector público y del sector privado. El sector público liderado por CEPRELAB, pero con la fuerte presencia del Banco Central del Paraguay, con un apoyo muy importante, hay que recalcar, del Congreso, que promulgó leyes que hicieron posible ir cumpliendo con las exigencias, diríamos, de esta evaluación. Pero también hubo cooperación del sector privado, principalmente de los bancos, que son la
punta de lanza, diríamos, de todo el sistema preventivo en materia de lavado de dinero. Entonces, eso es lo bueno, hemos pasado el examen gracias a una muy fuerte cooperación, pero en el informe hay puntos a mejorar. Esta certificación, por decirlo de una manera, hay que ganarse todos los días, todas las semanas, todos los meses. Periódicamente vamos a sufrir de vuelta nuevas evaluaciones. Entonces tenemos que mirar muy detenidamente qué dice el informe. Y el informe dice muchas cosas importantes, pero yo quiero resaltar claramente el problema nuestro del Poder Judicial. Tenemos leyes adecuadas, tenemos instituciones que funcionan, que hacen los reportes, pero hay poca gente condenada. Y eso es por la debilidad de la Fiscalía y por la debilidad del Poder Judicial. Entonces, ese es el desafío que tiene Paraguay de aquí en adelante para seguir manteniendo esta calificación que hoy tenemos y para ir mejorando la calificación. Bueno, de este tema, durante esta hora, vamos a hablar, conversar, debatir con la presencia de dos personas que conocen profundamente el tema y que creo que va a enriquecer mucho la comprensión de ustedes de este tema técnico, complejo, pero de gran importancia para todos nosotros. Una vez más le agradezco la presencia, la audiencia y vamos a aprender mucho en esta hora de Plaza Pública. Muchas gracias. Muy buenas noches. Gracias, Alberto, por la editorial. Y efectivamente hoy tenemos dos invitados de lujo. Carlos Arrey, actualmente ya como miembro del directorio del Banco Nacional de Fomento, pero hasta hace muy poco al frente de CEPRELAT, porque hoy queremos hablar precisamente un poco del tema que está en el tapete todavía y que ha sido tan importante para Paraguay, Gafilat. Gracias, Carlos, por acompañarnos. Gracias, Jan, a vos por la invitación, por este espacio siempre muy importante, y un saludo a la gran familia de Dende también. Gracias. Beltrán Maki, también miembro del Consejo de Dende, un gran colaborador de Dende desde el inicio, presidente de la SODAN y por supuesto también fundador y presidente de no sé si estás ahora como presidente del directorio de visión también. Como director de visión. Como director de visión. Ustedes son un grupo de personas realmente que han creado eso muy importante, una larga experiencia en el sector financiero. Gracias, Beltrán, por acompañarnos. Al contrario, gracias, Jan, y gracias a Dende por este importante programa. Bueno, entrando directamente, Carlos, queremos empezar contigo. Se habló muchísimo y estamos realmente muy contentos de que Paraguay haya pasado finalmente esta evaluación de Gafilat. Pero antes, yo sé que hoy ya no estás en la CEPRELAT, pero te tocó estar en un momento bastante importante y prepararnos para eso. ¿Podés, para tratar de que tengamos una mejor comprensión, exactamente qué hace CEPRELAT y qué no hace CEPRELAT? Porque mucha gente cree que CEPRELAT es la que tiene que resolver un conflicto, una investigación, donde tienen que medio condenarle ya a alguien. ¿Qué hace CEPRELAT, qué no hace y cómo se vincula eso con esto que se llama Gafilat? Bueno, mira, una de las funciones principales que tiene CEPRELAT, que yo suelo decir es la unidad, tal vez que sea el corazoncito de CEPRELAT, es la unidad de inteligencia financiera y análisis estratégico. Básicamente lo que hace es recibir los reportes de operaciones sospechosas que envían los llamados sujetos obligados del sistema antilavado. Yo prefiero llamarlos a veces sujetos comprometidos porque en realidad yo considero que son aliados del Estado paraguayo, aliados estratégicos, en esto que es tan importante que es la prevención del sistema de lavado. Básicamente esos reportes de operaciones sospechosas hoy en la CEPRELAT, y bueno, le va a tocar a mi colega, el doctor Fernández, ya asumir la posta, ¿verdad? Se procesan, se cotejan, se enriquecen, sobre todo el dato es muy importante para la CEPRELAT, y eso eventualmente se transforma en un informe de inteligencia financiera que va al principal usuario, si bien no es el único, que es el Ministerio Público. También en los últimos años se ha trabajado muchísimo con otras entidades del Estado como la SENAT, la SENAC, la SET, la Unidad Institucional contra el Contrabando y otras, por ejemplo, ¿verdad? Pero básicamente la función principal tiene que ver con eso, con procesar todos los reportes de operaciones sospechosas que vienen del sector financiero principalmente y de las llamadas actividades y profesiones no financieras designadas que también reportan a la CEPRELAT. ¿Como por ejemplo? Por ejemplo, el sector automotores, por ejemplo, el sector inmobiliario, hoy también los proveedores de servicios de activos virtuales, entre otros. Entonces, Carlos, básicamente el sector financiero o importadores de automóviles, sector inmobiliario, cuando consideran que una operación puede resultar sospechosa, le informan a CEPRELAT. CEPRELAT recibe eso, su departamento de análisis empieza a cotejar y dice,
esto no es tan sospechoso o pasa. Y lo que consideran que tenga algo de mayor gravedad, le pasa a la Fiscalía o a la Unidad Anticontrabando y son ellos los que tienen que continuar la investigación y eventualmente definir si eso constituyó un delito o no. Más o menos así es. Así mismo, y tenemos un promedio de 50 reportes de operaciones sospechosas que se reciben al día. Por día ustedes reciben del sistema 50. 50. ¿Qué es lo que se hace hoy gracias a la inteligencia artificial? Una clasificación en reportes de importancia alta, media y baja. A partir de esos reportes y ¿Quién clasifica eso, perdón? Eso se hace ya a través de inteligencia artificial, Ustedes un software. Claro, el sistema es el que te va determinando, ¿verdad? Okay. Hay un 1% de esa cantidad de reportes que van principalmente al Ministerio Público. Okay, más o menos el 1% de todo lo que reciben es lo que se convierte en un informe al Ministerio Público. Ustedes le dicen, che, acá realmente hay algo complicado, investiguen ustedes y vean si esto... Así mismo, okay. Y cuando puedan leer el informe, que es bastante largo, de 350 páginas, ahí va a ver que el equipo evaluador del Gafilat también menciona la cantidad de diseminaciones, que son los informes, que hizo CEPRELAB en todos estos años y que remitieron al Ministerio Público. Y ahí te quería preguntar, Gafilat, entonces, ¿qué es lo que hace efectivamente? ¿Qué es Gafilat? Contando rápidamente también, ¿y qué es lo que hizo en este caso? Bueno, Gafilat tiene su antecedente en el año 1989, es una iniciativa del Grupo de los Ocho, famoso Grupo de los Ocho, los países más poderosos y desarrollados del mundo, ¿verdad? Sí. Que veían distorsionadas sus economías a raíz, sobre todo, del lavado de dinero producido del narcotráfico, ¿verdad? Entonces, esa preocupación de ellos le llevó a que se fomenten la promoción de la prevención en diferentes partes del planeta. Por eso es que hay, por ejemplo, en este momento nosotros formamos parte de lo que es el Grupo de Acción Financiera Latinoamericana. Gafilat. Pero en algún momento Paraguay también formó parte de lo que fue el Grupo de Acción Financiera Sudamericana Gafisud, ¿verdad? Nosotros ya fuimos evaluados en su momento por eso y hoy es un ente que tiene demasiada importancia, demasiada incidencia por el peso mismo de sus integrantes, ¿verdad? Y por el valor que se le da a la evaluación que realiza. Es una entidad que, digamos, tiene la autoridad como para decirte, mira, estos estándares internacionales son los que hoy tienen que implementar en tu país para poder prevenir y combatir estos flagelos de una manera eficiente. Y si no lo haces, te pongo en una lista gris en donde vos... ¿Qué significa, Beltrán? Ahí paso, porque salvamos esto y estamos como muy contentos, pero ¿qué significa haber pasado y qué hubiese ocurrido si no lo pasábamos? Yo creo que hay como dimensiones de lo que ocurre si uno no pasa el examen, digamos, ¿verdad? Nosotros en el pasado ya tuvimos esa experiencia y a lo que uno se somete es a un seguimiento mucho más estricto de una agenda. Paraguay vino desarrollando esta agenda y se sometió a esta evaluación con una agenda muy, muy estricta de seguimiento y cooperación, porque hay que decirlo, en esto más que exigencia se trata de cooperación entre los países que forman Gafilat y que forman el Gafi en todo el mundo, ¿verdad? Entonces, creo que... Cuando decís cooperación, Beltrán, es cooperación, información, comparte. Cooperación en el sentido de hacer que los estándares en el país se eleven al mismo nivel, porque el eslabón más débil es por donde entra la criminalidad en estas cosas, digamos. Si un país de la región es débil, le afecta al resto de los países, ¿verdad? Entonces, hay una como que todos nos ayudamos a estar en los mismos estándares, ¿verdad? Y las consecuencias tienen que ver fundamentalmente en el pasado. Nosotros hemos vivido lo que se llama la salida de los corresponsales internacionales de los servicios que proveían a la banca. Eso se llama de-risking. O sea, los bancos internacionales salen de riesgos y dejan de ofrecer servicios en los países que no pasan el examen. ¿Y cómo te afecta eso, por ejemplo? ¿A un ciudadano cómo le afecta? Por ejemplo, primero, esos bancos no van a operar con tu país, no van a venir a operar acá probablemente, pero además si un banco local opera con ese banco, las restricciones y los controles son mucho más estrictos o incluso dejan de operar con la banca de ese país, lo cual se convierte en una suerte de agilamiento financiero o de muy pocas alternativas por donde fluye el comercio internacional, sobre todo, en las finanzas internacionales. Esa es la principal consecuencia que vemos y hace
que la operación en el sistema local sea mucho más caro, digamos, en el sentido de que hay que cumplir con exigencias de estos bancos que en el pasado se han expuesto han asumido estos riesgos y han sido muchos de ellos condenados y condenados a pagar multas muy grandes. Por eso es que no entran a ofrecer estos servicios en los países que tienen estos riesgos, ¿verdad? Paraguay ya estuvo antes en un momento en esto que se llama lista gris. Así mismo. Y sufrimos todas estas cosas. ¿En qué año estuvo en la lista gris? Y nosotros en el 2008. 2008. Pero en ese momento la economía andaba muy bien. Yo no me acuerdo que haya habido una especie de catástrofe porque entramos en la lista gris, o no recuerdo nomás. Porque yo te diría, se manejó de una manera muy, muy buena, diría yo, desde el punto de vista de las acciones que se tomaron en ese momento. Pero sí, este es un fenómeno que afecta a toda Latinoamérica. Tenemos hoy países que están en la lista gris y que tienen tareas que hacer, que no son fáciles, ¿verdad? Nosotros en un tiempo récord hemos trabajado de la mano de la CEPRELAT y con las autoridades del Ministerio de Hacienda, por ejemplo, en el registro del beneficiario final, donde las sociedades anónimas ya dejan de ser anónimas y se tiene un registro de los accionistas y los que finalmente reciben o son propietarios de esas empresas, ¿verdad? Hay países que en esto a Chile le costó muchísimo, Panamá todavía no puede resolver el problema. Es decir, vos ves una evolución en el sistema en general, Beltrán, de los controles, de la capacidad que tiene el Estado paraguayo de poder prevenir esto. Eso. Así mismo, yo diría, y de la conciencia de los distintos actores de la necesidad de un trabajo conjunto, coordinado y compartido en el sector público, entre las instituciones públicas, y en el sector privado, entre los privados y entre públicos y privados, ¿verdad? Porque la cooperación tiene que ser... nosotros necesitamos que los clientes cooperen con nosotros, ¿verdad? Porque cuando uno tiene una operación que no encaja dentro del perfil del cliente, lo que uno llama es a pedir información, ¿verdad? Para justificar esa transacción. Si esa transacción no se puede justificar, es precisamente que se genera un reporte a la CEPRELAT y se origina un proceso de investigación, ¿verdad? Correcto. Y Carlos, un poco, bueno, estamos contentos porque ya hemos pasado. ¿Qué es lo que hicimos bien para que podamos lograr? Porque yo recuerdo una conversación contigo cuando empezabas con esto, 3 años atrás. 3 años y medio. Y te notaba, 3 años y medio. Y realmente te notaba como muy preocupado. En ese momento vos decías, bueno, vamos a hacer el mejor de los esfuerzos, pero esto se ve muy difícil. Me acuerdo que eso mismo dijiste. Claro, yo siempre dije, tengo un optimismo bastante moderado y en su momento, muy importante lo que mencionaba Beltrán, porque en el 2008, si bien es cierto, Paraguay estuvo en la lista gris y a partir de ahí como hay un consenso social como para que el país pueda salir, logra salir con unas condiciones así muy exigentes en el 2012, ¿verdad? Pero la metodología era diferente. La metodología entonces del organismo que era Gafisud pasó a ser Gafilat, como estábamos explicando, ¿verdad? Solamente exigía el cumplimiento técnico, que era el cumplimiento normativo. Vos como país, si tenías la norma, tenías la ley, el reglamento, bueno, la evaluación era satisfactoria y no pasabas a integrar esa temida lista gris. A partir de entonces cambia la metodología en el sentido de que se agrega un factor, yo diría, fundamental y mucho más importante hoy para la organización y para todas estas entidades que de alguna manera colaboran con el Paraguay también, el Fondo Monetario, el BID, el Banco Mundial, que nos ayudaron en nuestras evaluaciones nacionales de riesgo y nos ayudaron a ver cuáles eran nuestras principales amenazas, vulnerabilidades y riesgos. ¿Qué nos dicen ellos? A partir de ahora, genial que tengan su cumplimiento técnico, la normativa, el reglamento, el decreto, perfecto, pero nosotros ahora necesitamos saber, a partir de ese cumplimiento técnico, ¿qué hacen con esa normativa? ¿Qué resultados concretos ustedes como país obtienen? Porque en Paraguay, hay que recordar, en las sucesivas evaluaciones nacionales de riesgo que salieron desde el año 2016 en adelante, las principales amenazas tenían que ver con el narcotráfico, el contrabando, no solamente el que entra, sino el que sale también, la corrupción, el tráfico internacional de personas, el tráfico de armas, la piratería, etcétera, etcétera, en ese orden de importancia. Se actualizan esas evaluaciones nacionales de riesgo y siguen saliendo las mismas amenazas. Entonces, esta cuarta ronda de evaluaciones que pasaron países como Uruguay, Colombia, Perú,
Chile y ahora Paraguay, tuvieron ese condimento fundamental que es el de la efectividad que ellos le llaman. Que tanto se cumple la norma efectivamente. Exactamente. Concretamente lo que ellos quieren saber es, si vos Paraguay como país me dijiste en el 2018 que tenías estas amenazas, contrabando, corrupción, piratería, ¿qué resultados tenés ahí? ¿Cuántas investigaciones tenés? ¿Cuántas condenas tienen como país en ese campo? Eso es lo que principalmente ellos nos revisaron en esta evaluación, ¿verdad? Y ahí me quedo un poco preocupado porque leí, y corregime si estoy en lo correcto, de que habían unas 700 y algas, y 750 aproximadamente, reportes de ustedes. Me dijiste que era CEPRELAT. Lo que considera que es muy serio le pasa principalmente a la Fiscalía. Le pasó como 750 y solamente 28, eso es el 5%. Ese es el porcentaje, sí. Y bueno, pero entonces... que terminan en condenas, ¿verdad? Entonces, justamente por eso vos vas a ver que Paraguay tuvo, en general y en promedio, les comento que también creo que hay que ser justo en esto, ¿verdad? Paraguay, inclusive, según nos dicen los expertos del GAFILAD y los observadores internacionales, en promedio tuvo una mejor calificación, inclusive que Chile y Colombia. Poquito por detrás de Uruguay, pero en promedio estamos bastante bien y es una calificación moderada. A pesar de este dato que te acabo de dar. A pesar de este dato. Tenemos pocas condenas, pero ¿y por qué entonces somos tan buenos? ¿Porque el resto es muy malo o porque en otras cosas hicimos bien algo? Hicimos bien, se compensó, pero vos sabes que este es un fenómeno que no es exclusivo del Paraguay. En la región hay bajo número de condenas y también se evalúa mucho la capacidad del órgano investigador de iniciar los procesamientos penales y sobre todo como delitos autónomos, lavado de dinero, y que tengan como precedente estos hechos punibles que ellos en las evaluaciones nacionales de riesgo nos remarcaron. Carlos, entonces, te quiero parar un ratito ahí para entender. Este problema que me decís que es bastante regional es porque las instituciones del Estado no pueden competirle a los abogados defensores que tienen seguramente mucho más herramientas y no tienen mucha capacidad de... ¿Sería por eso? Yo creo que es un tema regional. Hay un poco de todo, ¿verdad? Hay lugares donde ya, digamos, se hacen investigaciones patrimoniales financieras, que es lo que nos reclama el organismo evaluador. Al leer el informe, ustedes van a ver que Paraguay tiene, y les digo, el resultado inmediato 7 calificado como bajo. El único resultado calificado como bajo el que tenemos es el 7, el resto tenemos moderado. ¿Qué dice el 7? Y el 7 dice que tenemos que mejorar la capacidad de la investigación. Exactamente, y también de las investigaciones. Exacto, las condenas y también la capacidad de la investigación y el procesamiento, que es lo que ellos insisten, ¿verdad? De la situación patrimonial, la situación financiera de las organizaciones criminales. No importa tanto, en realidad tiene también su peso, ¿verdad? Que se vayan presos la gente, para ser más claro, ¿verdad? Claro. Lo que importa es que de alguna manera se le pueda congelar, se le pueda embargar. Se le perjudique al delincuente en sus Buscamos el decomiso, bienes. Eso es, el decomiso de los bienes. Y esa es la parte. Y ese es el desafío que tenemos, porque pasamos la evaluación, pero no hay que relajarse. Ahora tenemos, a partir de esta publicación, que es muy reciente, tenemos un año del llamado monitoreo intensificado. O sea, que están los otros países que les mencioné, están en la misma situación que nosotros, que es un año de ajustes en relación a esto, por ejemplo, que mencionábamos, donde ellos van a querer ver más resultados, van a querer ver más investigaciones complejas de lavado de activos, no solamente precedente de estos delitos que yo mencionaba, narcotráfico, corrupción, piratería, sino también el delito de lavado de activos como delito autónomo. Sentencias emanadas de esos casos. Ahora bien, Beltrán, este tema le afecta directamente más al sector formal, porque nosotros tenemos una economía informal y tenemos otros datos que muestran que sigue siendo bastante alto, digamos. Porque sigue pues existiendo ese comentario, yo no sé si es un comentario nomás, hasta dónde es verdad, de que, claro, a los pequeños como que se le controla todo, pero ¿cómo puede ser que existan tantas posibilidades de contrabando? Vos salís a la calle, podés encontrar acá en la esquina. ¿Cómo hay que entender? ¿Eso son leyendas urbanas nomás o percepciones de la gente? ¿O tiene que ver con el tema de que hay una economía informal que no se rige por nada de esto y una economía formal? Sí, yo creo que uno de los problemas que tenemos en Paraguay claramente es la informalidad, que son, yo te diría, no sé si todos son ilegales los negocios que funcionan en la informalidad, pero tenemos la ilegalidad también que está dentro de ese paquete grande que se estima en un 40-50% de la economía, ¿verdad? Creo que ese es uno de los problemas fundamentales. Hoy la tecnología es una herramienta
fabulosa para combatir todo esto y para facilitar la formalidad, porque la formalidad tiene el componente de que si es caro para la gente no se suma a la formalidad. Entonces hay que bajar, digamos, los costos de la formalidad, y la tecnología ofrece hoy una herramienta fabulosa para todo esto, digamos, ¿verdad? Yo diría que uno de nuestros principales problemas es esto, ¿verdad? Otro de nuestros principales problemas es la frontera, ¿verdad? O sea, en el informe, en nuestras evaluaciones de riesgo, nosotros tenemos frontera seca, tenemos ríos, tenemos vulnerabilidad en toda la frontera, y en la frontera sabemos que también hay un tránsito importante de personas, y que tenemos acuerdos migratorios de que hasta 30 kilómetros de la frontera no hay necesidad de identificar a las personas. Eso todo hoy tiene que pasar por un tema de controles, yo diría, tecnológicos. No hay otra forma de controlar lo que pasa en Ciudad del Este sino con tecnología. He visto que incluso Migraciones tenía un presupuesto planteado para incorporar tecnología en los pasos más importantes de la frontera, ¿verdad? Y la aduana tiene que incorporar tecnología, Migraciones tiene que incorporar tecnología. Por eso que la tarea de la CEPRELAT es bastante importante en el sentido de coordinar y empujar a todo el sector público también a acompañar con estas cosas, porque el lavado de dinero como que es una etapa final de algo que está sucediendo, ¿verdad? Exactamente. Y muchas veces también los casos se confunden, porque lo que decía Carlos es que el delito autónomo de lavado de dinero significa que se le condena por lavado de dinero y no por contrabando. Se le condena por lavado de dinero y no por narcotráfico. Que es lo que precedía, digamos. Que es lo que está por detrás, ¿verdad? Así Nosotros hemos aumentado de forma importante la confiscación de droga en el país y la persecución al tráfico de drogas. Pero muchos de estos casos tienen delito de lavado de dinero, tienen tráfico de drogas. Entonces también la justicia en una primera etapa tuvo que ajustar su historia de casos, porque tipifican un caso de lavado de dinero como otro delito, digamos, ¿verdad? Todo eso es el aprendizaje que deja esta etapa de la evaluación, digamos. La justicia tuvo que hacer ajustes importantes y aprendizaje y especializaciones, tanto la Fiscalía como la Justicia, de manera que los casos de lavado de dinero se consideren como casos de lavado de dinero y se investiguen y se sancionen como casos de lavado de dinero, ¿verdad? Ahora, otro comentario también que se escucha, Beltrán. Obviamente toda esta situación genera que el sector privado, lo decía Carlos, digamos, se ponga a controlar más también, ¿verdad? Porque obviamente si no también pueden haber sanciones, el sector financiero. Así mismo. Y mucha gente dice, bueno, esto que como que complica la posibilidad de hacer negocios. El comentario también. ¿Es así realmente o en realidad lo que estamos es mejorando los sistemas de el que tiene bien las cuestiones no tiene por qué preocuparse más o menos, Sí. o realmente se vuelve más complicado? ¿Cómo reaccionar? Yo creo que el mundo está cambiando los conceptos y los paradigmas que se usaban en el negocio financiero, también en el aspecto tributario, ¿verdad? El secreto bancario, el secreto tributario, ¿verdad? El secreto bancario es un dogma, digamos, que se viene relativizando por la necesidad de estas cosas, ¿verdad? El secreto tributario también. Entonces, hoy, ¿qué es lo que está pasando? Y se comparte mucha información y ahí tenemos mucho que hacer, ¿verdad? Todavía tenemos mucho que hacer porque hoy la carga de la prueba está en el cliente, cuando que yo podría acceder a su información en forma digital sin necesidad de pedirle al cliente, tráeme la fotocopia de tu cédula, o sea, todo lo que hoy implica un costo para el cliente, yo puedo simplificarlo. Y necesitamos por eso una estrategia de digitalización del Estado, sobre todo, de forma mucho más amplia, digamos, ¿verdad? Porque hoy estamos negociando, digamos, con los distintos entes el acceso a la información en forma, yo te diría, casi que uno por uno, digamos, cuando que esto debería ser una estrategia de parte de toda la sociedad paraguaya, del Estado, de los privados, de que compartir información nos va a permitir una vida más fácil para todos y negocios más transparentes para todos, ¿verdad? Y eso no ocurre por una cuestión, digamos, de infraestructura tecnológica, de decisión política, Sí, una mezcla de las dos cosas.
Yo diría que el ministro sabe perfectamente la falta de recursos, cómo impactan las instituciones públicas, ¿verdad? Maravillas tuvieron que hacer en la CEPRELAT, porque nosotros tenemos la costumbre, esto no es de este gobierno ni de otro gobierno, esto es una costumbre, ponemos las leyes y no ponemos los recursos. Creamos el ente regulador y no le damos los recursos para que haga su tarea, ¿verdad? Entonces, hablaba de un equipo de investigación financiera que es el corazón de la CEPRELAT, hablaba de software de inteligencia artificial. ¿Cuál es el presupuesto del CEPRELAT? Bueno, el presupuesto actual de CEPRELAT es de $3 millones, ¿verdad? Para el sistema de presión de toda la República, sí. Realmente sí, lo que decía Beltrán, yo coincido con él en el análisis, inclusive estaba pensando un poco en lo que se dijo antes de comenzar esta evaluación, y recuerdo que había tenido posibilidad de preguntarle a un amigo del Paraguay que estuvo con ustedes hace poquito, Bernardo Toro, que decía, este es un ejemplo de inteligencia solidaria y colaborativa, porque realmente el sector privado hizo un trabajo titánico con nosotros, y es una muestra que en Paraguay se puede también, cuando hay consensos mínimos y cuando hay voluntad, ¿verdad? Tuvimos que ser muy creativos, ¿verdad? Y hay una ayuda objetiva, verificable del sector privado para que esto se haya logrado. Buenísimo. Sí. Carlos, mencionaste este tema del trabajo colaborativo y estabas apreciando el trabajo que hizo el sector privado, digamos, en todo esto que finalmente significó pasar este examen, digamos. Sí. Ahora bien, hay una serie de sujetos obligados, no solamente son las entidades financieras, mencionaste otras, y esto está basado mucho en el control también. Yo sé que Superintendencia de Banco le controla básicamente al sector financiero y el sistema está como bien regulado, hay muchos sistemas de control. ¿Y el resto? ¿Quién les controla al resto? ¿Cómo funciona ese sistema de control mutuo casi o de los organismos reguladores, supervisores, para que todo esto realmente sea un trabajo colaborativo? Sí, fíjate vos, a las cooperativas está el Instituto Nacional de Cooperativismo. Ellos son los supervisores naturales, el INCOP. A los sujetos obligados que tienen que ver con la Bolsa de Valores está la Comisión Nacional de Valores. A los juegos de azar, la Comisión Nacional de Juegos de Azar. Y a las actividades y profesiones no financieras designadas, que en este momento tenemos más de 12.000 dentro de la CEPRELAT. 12.000 sujetos obligados, entran ahí las inmobiliarias, en este momento también son sujetos obligados los joyeros, comerciantes, las organizaciones sin fines de lucro, ¿verdad? Que ahí hay una segmentación muy especial porque hay diferentes finalidades, ¿verdad? Entonces es todo un mundo. Los proveedores de servicios activos virtuales, te comento que Paraguay fue el primer país de la región en ser evaluado en cuanto a los proveedores de servicios activos virtuales y tuvimos una ponderación muy considerable en relación a cómo hicimos la reglamentación, cómo ya las empresas que están constituidas formalmente se inscribieron en la CEPRELAT para hacer la debida diligencia, para conocerla a su cliente. Pero concretamente, ¿verdad? Nosotros tenemos un consejo de supervisores, todos los supervisores tenemos un área específica, ¿verdad? CEPRELAT en algunos casos es órgano regulador, por ejemplo, para el caso del sector financiero, no es supervisor, ahí sería la superintendencia de bancos y la superintendencia de seguros también para la aseguradora, pero CEPRELAT a la vez es regulador y supervisor, por ejemplo, para el sector de las inmobiliarias, por ejemplo, para el sector automotores, por ejemplo, para los proveedores de servicios activos virtuales, por ejemplo, para las remesadoras. Pero eso significa, Carlos, que CEPRELAT, cuando es órgano regulador y supervisor, por ejemplo, de las inmobiliarias y eso que mencionaste, tiene la capacidad de controlar de que estos actores estén reportando lo que hay que reportar, que hagan bien sus análisis. Eso es lo que significa. Exactamente. ¿Y tiene la capacidad de CEPRELAT de hacer ese control? Bueno, esa es una realidad que es muy difícil administrarla hoy, porque te comentaba, hay más de 12.000 ya aproximadamente, claro. Entonces, por eso que nosotros tenemos que ser muy creativos, estamos recurriendo, entendemos que Paraguay es un país donde nunca son suficientes los recursos por nuestra realidad, ¿verdad? Pero entendemos también que hay un proyecto de poder fortalecernos presupuestariamente a nosotros en este momento. Hay una decisión política de apoyar el presupuesto de la CEPRELAT y estamos esperanzados en eso, ¿verdad? Porque para que pueda hacer un eficiente control, lo que vos decís, ¿verdad? Necesariamente necesitamos de más recursos, de más tecnología. También hoy tenemos, imagínate que entraron formalmente, si bien los clubes de fútbol ya eran sujetos obligados, pero a través de las organizaciones sin fines de lucro desde el año 2011, hoy en día hay una ley del Congreso que específicamente hizo una segmentación en cuanto a los clubes de fútbol y también las tabacaleras. Entonces, cada vez tenemos más sujetos obligados, teníamos, ¿verdad? Tiene la CEPRELAT hoy. ¿En esa parte salimos bien?
Porque viste que me dijiste, en el parte 7 era la parte más débil. Claro, en esto eso. que me estás contando del Sí. mecanismo de supervisión, Se regulación, salió con un resultado moderado, Moderado. obviamente con recomendaciones y sugerencias que tienen que ver con dotar de mayor infraestructura y para más, poder tener más efectivamente recursos control. finalmente. Ok. Bertrand, entonces, cuando hablamos de esto, ustedes sí tienen un organismo supervisor, superintendencia de banco, sistema financiero que estamos muy regulados. Uno puede decir, porque también una posición muchas veces cínica que se escucha es, no, pero resulta que al gran contrabandista o narcotraficante no le es tan complicado meterse en los bancos. Pero eso no es tan así, parece. El estar bien regulado, muy regulado, significa que el sistema es muy sólido, muy seguro, muy difícil utilizar el sistema financiero para este tipo de actividades ilícitas. Yo creo que el sistema en sí está diseñado para la prevención. No quiere decir que sea invulnerable, porque Ok. el crimen avanza siempre por delante de los que estamos del otro lado, ¿verdad? Eso es Una así realidad, en sí. todos los delitos, digamos, ¿verdad? Pero yo creo que sí, los bancos tienen hoy las estructuras, tienen la tecnología, tienen la información, porque se trata de mucha información. Creo que eso va a ir creciendo con el acceso a más información de parte de todo el Estado, digamos. Pero hoy estamos en un proceso de, yo te diría, digitalizar la información y hacer la vida más fácil para los clientes, porque, repito, la carga de la prueba está sobre el cliente. Yo le tengo que pedir y lastimosamente me tiene que traer papeles. Y los papeles además son falsificables, porque varios casos que hemos tenido, Sí. hay falsificaciones perfectas que son imposibles de detectar si es que uno no contrasta con el original. Por eso, por ejemplo, el Poder Judicial tiene que estar muy involucrado, porque el registro público de propiedad funciona en el Poder Judicial. Yo tengo que poder consultar en línea, Así pero Que hoy no se puede. hoy no se puede, ¿verdad? Yo tengo que poder validar la identidad de las personas en línea. Estamos trabajando con la policía para poder hacer esto. Hablamos en el transcurso de este mes con la Subsecretaría de Tributación, que está trabajando para disponibilizar un servicio de consultas para confirmar la información fiscal de los clientes, que eso siempre va a ayudar a que las falsificaciones se reduzcan en el mercado, ¿verdad? Yo creo que todavía el costo y la carga de la prueba está en el cliente, y esto va a ir cambiando en la medida que la tecnología nos permita avanzar. Ahora, de todas maneras, esta realidad, digamos, de una supervisión más cercana, por ejemplo, superintendencia de banco, hace que otros sectores que no tienen este tipo de dinámica sean mucho más vulnerables, ¿verdad? Cuando hablas de todo el tema, digamos, de importador de automóviles usados y no sé, y 12.000, no sé qué cosa, ahí sí hay mucho mayor vulnerabilidad. Acá hay dos cuestiones, digamos, Sí. ¿verdad? En el mundo, ¿qué está pasando? En el mundo, todos los países están trabajando en sus monedas digitales y en los pagos instantáneos y en sus sistemas de pago. Esto es relativamente nuevo, digamos, nuevo en el sentido que en los últimos 10 años se está desarrollando, y lo que se busca es cada vez reducir más la circulación de efectivo. Esto choca, cuando uno quiere hacer por la fuerza, choca contra las libertades de las personas. Sí. El gobierno uruguayo, por ejemplo, hizo marcha atrás. El presidente dijo, no, hay una medida ahí que volvió atrás porque iba en contra de la libertad de las personas. Una medida que limitaba el uso de efectivo. Claro, que obligaba a pagar con medios digitales ciertas transacciones. Entonces, yo creo que el mundo va a ir avanzando hacia el abandono de lo que hoy conocemos como En Paraguay moneda. esta realidad es muy fuerte el uso de efectivo. ¿Cómo se mide eso? En ¿Qué Paraguay, tipo de...? yo te diría que estábamos en un 10% más o menos de transacciones digitales, 90% en transacciones en efectivo. 90% de las transacciones que se hacen en Paraguay son en efectivo. Sí, vamos a ver las mediciones próximas que se hagan, pero yo creo que estamos hoy en el orden del 20%. ¿Y en la región? Y hay diversas experiencias, ¿verdad? Hay países que están más adelantados, hay países que están igual. Suecia tiene 98% de transacciones digitales. 98, Casi wow. no necesita... Ahí vos podés trazar todo, puedes seguir toda la ruta. Absolutamente todo. Increíble. Yo creo que el mundo camina hacia eso. Hacia eso. Sí. yo estoy convencido Sí. de eso, más tarde que temprano, ¿verdad? Más temprano que tarde en realidad, vamos hacia eso. Es un camino sin retorno, ¿verdad? Y es muy interesante lo que mencionaba el Ram, porque es una discusión de carácter constitucional en el Uruguay en ese sentido. ¿Qué bienes jurídicos estaban
sopesándose en ese momento, ¿verdad? Y por el momento tuvieron que dar más Pararon. atrás. Sí. Carlos, si bien es cierto, vos mencionaste que este mecanismo de evaluación está muy basado en resultados, Sí. no solamente la existencia de marcos normativos. También tengo entendido de que fue un éxito la aprobación de nuevos marcos normativos. Así mismo. Y hubo además un paquete, lo cual también la clase política de alguna manera acompañó eso, digamos, Sí. porque eso finalmente se aprueba en el Totalmente. Congreso. Fue un paquete realmente de Fue leyes. un ¿Puedes paquete- mencionar alguna de ellas? Sí, ¿Por qué fueron claro. importantes? Mira, yo te diría, fue un paquete de 10 leyes. 10 leyes. Y fue muy importante el trabajo y fue inédito que en un año se aprobaran. Por eso, Sí, por eso yo decía que realmente fue algo que nos movió a todos como país y que se puede también en el Paraguay lograr de repente eventos como esto, ¿verdad? Donde la clase política, la sociedad civil, sector público y privado se pusieron de acuerdo porque esto era importante para el país, ¿verdad? Una ley fundamental para mí, la que mencionaba Beltrán, y tiene que ver con el registro de personas y estructuras jurídicas, el registro de beneficiarios finales. Hoy en día en Paraguay ya no son posibles las sociedades anónimas y se hizo un trabajo fabuloso en un año y medio, el trabajo de la Abogacía del Tesoro, el Ministerio de Hacienda, que hoy es totalmente operativo. Vos hoy como investigador podés consultar quién es el beneficiario final de una determinada sociedad en el momento. Así vos podés saber quién es el Vos podés dueño saber. o quiénes son los dueños Así finalmente con nombre y apellido de toda la sociedad de Paraguay. de toda la todo sociedad. tipo de sociedades. Y no Sí. solamente la sociedad que antes se llamaba sociedad anónima. Y les comento como anécdota, ese es por ejemplo, un resultado que debería haber sido, y nos dicen los propios colegas, catalogado como sustancial. Se le puso moderado porque si no Paraguay va a tener una vara muy alta, difícil de alcanzar, nos dijeron. O sea que hay cosas que ¿Qué son... significa eso? Que los otros países no tienen no todavía tienen ese tipo todavía, de no. normativa. Hay países que, por ejemplo, Chile no tiene el desarrollo que ya tiene en nuestro país el registro de beneficiarios finales. Chile. Mirá. Sí, por ejemplo, otra ley muy Otra ley. importante tiene que ver con la creación de la Secretaría Nacional de Bienes Comisados, Cenavico. Hoy tenemos cifras de casi 350 millones de dólares de incautaciones, ¿verdad? Wow. Y de comisos, concretamente ya alrededor de los 40 millones. Hubo un comiso muy Espera, importante repetimos en la estos diferencia días. entre esas dos. Incautaciones son... 350 millones de Sí, dólares de 350. incautación. Sí, y comiso efectivamente que ya pasa a propiedad del Estado, del Estado. 40 millones de dólares Pero aproximadamente. eventualmente podemos esperar que todo el resto pase alguna vez, ¿verdad? Ojalá, y ojalá que sea así, ¿verdad? Y depende mucho eso de cómo se van avanzando en las investigaciones, en las resoluciones finales que pueden dictar los órganos jurisdiccionales, ¿verdad? Por eso es muy importante la capacitación, la actualización permanente de los actores del sistema judicial, ¿verdad? Cenavico no existía antes de este paquete de No leyes. existía. Cenavico fue una creación fabulosa y hubo realmente un consenso político, social para llevar a Vale. cabo y que sea una realidad Y hoy. eso es lo que vos decías, Bertrand. Antes yo no podía afectar los bienes que de alguna manera producidos ilícitamente por un narcotraficante o por un contrabandista. Los bienes en el país, en el exterior, la norma, o sea, en Estados Unidos, alguien que lava dinero y los bienes... Sí, pero acá son no podíamos acá hacerlo no todavía. podíamos... Esto es no muy podíamos. nuevo, es una Sí, ley sí. importante. Se podía hacerlo, claro, pero era de una manera, digamos, Sí, que no no. estaba institucionalizada. como Acá, mucho más acá se complicado. trata de Sí. actuar rápido, o sea, le cae. claro, Exacto, porque al final congelarle y vos embargarle. podés quedarte con los bienes al final de un largo Sí. proceso judicial y todo se descompone cuando los Le diste procesos son muy tiempo. largos. Acá Clarísimo. hay que actuar de entrada para evitar que esos bienes se... Excelente, eso es otra ley. Hay que otra más se- ley fundamental también que tiene que ver con las resoluciones del Consejo Nacional, del Consejo de las Naciones Unidas, ¿verdad? Que tiene que ver con sanciones financieras dirigidas a ciertas personas que están catalogadas dentro de una lista que maneja la Nación Unida, pero vinculadas exclusivamente a la concreción de hechos punibles de financiamiento del terrorismo, ¿verdad? Eso también era una exigencia, se tuvo una ley muy buena en ese sentido. Inclusive también ponderada internacionalmente, ¿verdad? Cómo Paraguay pudo tan rápidamente establecerse, digamos, localmente y acoger esos estándares internacionales, ¿verdad? También la modificación de la ley 1015 de la CEPRELAT, ¿verdad? Donde da otras facultades que antes no las tenía. Y también hay una modificación del Código Penal, en la tipificación del lavado de dinero. No fue del todo suficiente eso porque verán que en el informe nos hacen una recomendación de una modificación nuevamente ¿Otra de la vez? conducta, sí. Ok. Yo creo que son las principales
y que tuvieron mucha incidencia y son las más elogiadas. Y esto pasa ya a completar un marco normativo muy sólido. Ahora ya tenemos que concentrarnos fundamentalmente en el cumplimiento y particularmente en aquellos espacios que estuvimos discutiendo más débiles. Pero la normativa es muy sólida. Todos nos dicen, ustedes están en promedio en la región solamente por detrás de Uruguay y por delante de estos países que yo les mencionaba, excelente. Chile, Colombia y Perú. Y bueno, es muy bueno que por lo menos, digamos, en ciertos aspectos nos ponderen tan bien, ¿verdad? Argentina y Brasil, ¿por qué no decimos que bueno, Argentina y Brasil no pasaron todavía esta evaluación. No, imagínate, ellos están... Sí, Argentina está con una evaluación nacional de riesgo que terminó hace poco nomás que estábamos en contacto con los colegas. Bueno, atravesamos un momento muy complicado también ellos. No, totalmente. Sí. Beltrán, esto también afecta, hablamos mucho del tema de nuestro famoso grado de inversión, digamos, ¿verdad? ¿Afecta positivamente? ¿Cree que es una señal o va por ser separada? Pongámoslo de la otra manera. Sin esto no tendríamos grado de inversión, ¿verdad? Es un paso necesario, ¿verdad? Y creo que uno de los logros importantes fue el trabajo coordinado, la aprobación de las leyes, las evaluaciones de riesgo que se hicieron antes. Las evaluaciones de riesgo hay que hacer de forma permanente, digamos, eso no para nunca y hay que hacerlo sectorialmente y hay unas recomendaciones ahí también, pero digamos que acá la clave es la evaluación de riesgo donde uno identifica las vulnerabilidades, las normas que va a aplicar y las instituciones que van a aplicarla, que sean sólidas y que un trabajo consistente y coordinado, y después las sanciones, digamos, ¿verdad? Yo diría que en el futuro cercano seguramente vamos a tener que trabajar mucho en las evaluaciones de riesgos sectoriales que están señaladas como sectores de riesgo, digamos, donde hay que profundizar un poco por dónde vienen las amenazas y en el proceso acusatorio, la Fiscalía, el Poder Judicial. Decime una cosa, ¿están señaladas en el informe los sectores de mayor riesgo? Paraguay hace su análisis de riesgo, su evaluación de riesgo previo al examen. ¿Y cuáles son los sectores de mayor riesgo? El ministro lo decía, la frontera, el tráfico de personas, el tráfico de dinero en la frontera, el narcotráfico, el contrabando, la corrupción. Pero yo pensé que sectores, voy a inventar, importadores de tal cosa, porque por ahí es muy fácil, claro. Joyeros, no, esos no son sectores. Se llega a ese nivel de detalle. Cambio la pregunta, ¿dónde hoy están los mayores riesgos en Paraguay? Bastante descriptivo. Si ya hay un informe público, ¿dónde están los mayores riesgos, si hablamos así ya mucho más específicamente en Paraguay hoy? Bueno, hay varios, como mencionaba también Beltrán, ¿verdad? Pero... principalmente te dicen, por ejemplo, ¿verdad? En algunos casos hay tipologías de la región, inclusive el tema inmobiliario. El tema automotor, porque es muy fácil, entre comillas, ¿verdad? Para el lavador comprar una propiedad, un inmueble, monetizar eso, introducir de alguna manera al sistema financiero. Se ha visto que es una parte como un vehículo que facilita bastante el meter plata sucia a través de la compra de inmuebles, ¿verdad? Entonces se hace mucho hincapié, hay ejercicios constantes. Nosotros tenemos, por ejemplo, una capacitación que se había hecho en CEPRELAD y que sirvió muchísimo, denominada juego de roles, ¿verdad? Donde los oficiales de cumplimiento de los bancos, algunos oficiales de cumplimiento de inmobiliarias también se ponían en el lugar de los analistas de CEPRELAD. Los analistas de CEPRELAD en el lugar de ellos para tratar de entender la dinámica y de cómo se vehiculizaba de alguna manera ese transporte de dinero ilegal, ¿verdad? Sirvió muchísimo y esperamos que seguir con ese tipo de entrenamiento, ¿verdad? Entonces, ese sector. Otros sectores también que se señalan como importadores también. Hay varios ya, ¿verdad? Y básicamente tienen que ver también, hoy hay un consenso hasta regional del peligro que significa todo lo que tenga que ver el tema de criptoactivos, te dicen, ¿verdad? Entonces hay mucha tipología al respecto. Está en el informe, ¿verdad? Y bueno, se ve como digamos, un sitio que puede ser vulnerable y entonces las recomendaciones son mayores. Se insiste mucho en la actualización y la capacitación de cómo es que se pudo hacer en otros países, que no sucedan en los países donde todavía no se evaluaron ese tipo de sectores. Es muy nuevo. Si bien es cierto, esto que se está discutiendo en Paraguay en términos de energía tiene que ver con la minería de datos, pero obviamente se supone que eso va a facilitar
¿Cómo trata el sector? En realidad las transacciones con criptoactivos son las que importan. Digamos, la minería es la que genera... Claro, esa es la parte nomás de generar los bitcoins en este Yo caso. creo que hay... nosotros vamos a tener que seguir haciendo un esfuerzo grande en este tema de prevención del lavado de dinero y combate al financiamiento del terrorismo. No cabe duda de eso, la agenda está acá en el informe. Todas las instituciones vamos a tener que sumarnos a esto. Y creo que el ejemplo de lo que pasamos en esta etapa va a servir para algo que se viene, pero ya está en el primer mundo. El regulador europeo de la banca europea dice, para nosotros el lavado de dinero ya pasó a segundo plano como riesgo más importante. ¿Cuál es el riesgo más importante hoy? La ciberseguridad. ¿Por qué? Y esto tiene que ver con los criptoactivos, ¿verdad? Porque los ataques roban datos de los clientes, se hacen de fondos que se pueden usar para cualquier cosa, y ese dinero se mueve a través de monedas que no son rastreables, digamos, ¿verdad? Si bien hoy todas las monedas ya tienen, para entrar a la corriente formal de negocios, hay servicios de empresas que te ofrecen rastrear el origen del dinero. Entonces, como que esto ya encontró su camino de formalidad también, pero no cabe duda que todavía el mundo de la delincuencia se sirve de los criptoactivos para cobrar rescates, hacerse de recursos que pueden estar disponibles para el terrorismo, para cualquiera de estas cosas, ¿verdad? O sea, que se viene una complicación que tiene que ver más con la tecnología, pero que finalmente impacta en esto que estamos hablando. ¿Y en Paraguay ya está ingresando fuertemente el tema de los criptoactivos? ¿O transacciones vinculadas a criptoactivos? Hay gente que transa criptoactivos, tiene sus fans, hay monedas de todo tipo también entre los criptoactivos, hay monedas que son de riesgo, hay monedas que se usan para la delincuencia y hay otro tipo de monedas que son absolutamente transparentes y confiables, digamos, desde el punto de vista de lo que hoy está sucediendo, ¿verdad? Correcto. Yo creo que en Paraguay hay muchos fans de esto, sobre todo la gente joven rápido adopta estos nuevos mecanismos, ¿verdad? Claro. Carlos, ¿qué se viene a partir de ahora? Tu sugerencia, siempre mencionaste varias veces que no hay que relajarse, usar la palabra. Mismo, ¿Qué significa eso? Porque tiene por la metodología mismo de una evaluación muy dinámica, constante actualización, se habla ya ahora. La Biblia en este tema son las famosas 40 recomendaciones del GAFI y GAFILAT. Hay 40. Hay 40 recomendaciones, esas 40 recomendaciones se habla ahora que se van a agregar algunas, modificar otras. Y finalmente tenemos que estar coordinados, como decía Beltrán también, seguir trabajando. En este periodo de administración gubernamental se creó un comité muy interesante, interinstitucional, de todas las máximas autoridades con sus equipos técnicos. Eso no hay que desactivar, eso tiene que seguir trabajando. La próxima evaluación para el Paraguay está fijada a partir del año 2025, que sería la quinta ronda de evaluaciones con nuevos parámetros, nuevos estándares internacionales. Ya todo lo que se viene haciendo ahora va a servir de insumo para la calificación final. No hay final. nada intermedio. Lo que tenemos es este año que no es un emplazamiento. Este año de seguimiento intensificado para hacer ciertos ajustes que están ahí delineados en ese informe también y que tienen que ver principalmente con lo que hablamos siempre, ¿verdad? El tema de la seguridad jurídica y los mayores resultados que se esperan en esa materia. Perfecto, ese es el gran trabajo. Coincidí, ¿verdad? Ese es el tema hoy en día, por lo que decís también vos, la normativa, el cumplimiento. El cumplimiento. Y ahí hay cuestiones no solamente de, mucho de formación, ¿verdad? Es lo que mencionaste varias veces. Mucho de formación y yo diría de liderazgos que tienen que ser asumidos en ese sentido por dos instituciones, el Poder Judicial y la Fiscalía. Ahí está nuestro foco. Más que nada yo diría que de eso se trata, ¿verdad? En este tema hay una cuestión que siempre, desde el punto de vista de los bancos, nos preguntamos. Cuando hay un cliente que es sospechoso, ¿nos salimos o no de la relación? Esa es una pregunta muy interesante. Porque nosotros tenemos, por ejemplo, algunas faltas de leyes. Por ejemplo, una operación encubierta en Paraguay necesita un marco legal. La delación premiada no tenemos en Paraguay. Hay algunas cosas que agregar todavía y que a lo mejor no están directamente aquí relacionadas a esto, pero hacen a cerrar un poco el círculo en este tema del combate a la delincuencia. Creo que por ahí vamos a tener que hacer algunos ajustes, pero absolutamente creo que la carga más importante va a estar
la Correcto. persecución, digamos, judicial de los Y es delincuentes. lo que en dice este también tema. el informe. Así mismo, no, vos sabés que eso es lo que decía Beltrán, ¿no? Porque vos sabés que hay un capítulo donde lo que él menciona está ya como una recomendación, técnicas especiales de investigación. Técnicas de Justamente. investigación. Exacto. Hay que Sí. sofisticar un poco también. Exactamente. Como vos decís, van por delante siempre, digamos, o intentan ir por delante los que están por fuera de la ley. Así Bueno, es. muchas gracias, realmente muy interesante. A mí me queda muy claro de que yo suelo usar una frase de Víctor Hugo que dice que no hay nada más poderoso que una idea que le ha llegado su tiempo. El tema esto de la transparencia, del compartir información, de hacer... Esto es absolutamente irreversible. El mundo va hacia ahí. Así. Vamos a tener este tipo de evaluaciones. Sí. Y si queremos salirnos de esto, nos vamos a quedar totalmente aislados. Entonces, esa es una realidad que hay que entenderla, digamos. Esa realidad nos lleva a desarrollar una serie de mecanismos que nos permitan entrar en esa dinámica. Yo creo que tenemos que estar realmente satisfechos con esto que se logró. Felicidades realmente, Carlos, a vos, a tu equipo, y esto esperamos que continúe. Gracias, Jan. Y al sector privado, porque lo dijiste muy bien, acá hubo un trabajo sumamente coordinado. Presentar un paquete de leyes, que se aprueben 10 leyes en un año, o trabajar en todo el mecanismo de supervisión, de control con el sector privado. No, se dice fácil, pero hay que hacerlo, digamos. Hemos obtenido, lo dijiste también, algo que muchas veces tenemos que sentirnos orgullosos, ¿verdad? Estamos incluso con una evaluación mejor que la que están obteniendo inicialmente Chile y Colombia, que Por son ejemplo, países que, Chile sobre Sí, todo, digamos, sí, tiene una tradición mucho más antigua, digamos, de un gobierno mucho más sólido, instituciones más sólidas, menos economía corrupción, más formal. una economía Exacto, más formal. exacto. Y eso es importante, digamos, mencionarlo, ¿verdad? Pero no relajarse, también lo dijiste varias veces. Así es. Hay cuestiones, Beltrán, que vos mencionaste muy bien, el mundo también, y Paraguay tiene que ir hacia un tema del manejo de la información de una manera mucho más abierta, transparente, interoperable. Ya no podemos seguir trabajando en compartimientos están con diferentes instituciones. Eso obviamente genera mejores condiciones también para los propios clientes, digamos. Y es otra cuestión que implica tecnología, pero también implica voluntad política de poder realmente empezar a trabajar. Y ahí también el trabajo de coordinación, digamos. Tenemos una cantidad enorme de sujetos obligados, que son los que tienen que de alguna manera generar todos los reportes de sospecha, pero eso implica también que tengan capacitación, que tengan criterios unificados para poder llevar adelante, y eso es lo que se está trabajando a partir de estas instancias que vos mencionaste, que ya existen y que de alguna manera tu gran sugerencia es que esto no se caiga, que esto Así continúe. mismo. Y que de alguna manera estemos mejor preparados para lo que se viene seguramente más adelante, que es la evaluación del año 2025. Muchas gracias, Carlos, muchas gracias, Beltrán. Un gusto haber compartido con ustedes y entender un poco más y comprender un poco más de esto que estamos hablando hoy y de lo cual estamos muy contentos. Así que Gracias, gracias y buenas noches. Gracias, Jan. Gracias, Dende.